La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Moure oye voces. Bueno, Moure, te lo he puesto complicado esta vez. Mira, Ignacio, tanto yo como mis compañeros y compañeras tenemos una reclamación para ti. Vale. Nadie se atreve a decírtelo, pero creo que piensas que somos más inteligentes de lo que realmente somos. A ver, explícate. ¿Qué Vamos pasa? a ver, teoría del caos. No puedes hacer un programa, yo que sé, de perritos. El próximo es la suma. ¿Te gusta eso? La suma. La suma. ¿Te gusta? Pero es que seguro que le sacas algo complicado. Claro que sí, claro que sí. No, por Bertrand favor. Russell y Whitehead tienen cosas que decirte. Haz uno de cosas fáciles, de eso. Los colores. Los colores, venga, a ver. Venga. ¿Tienes preguntas del público? Sí, tengo preguntas del público Sobre y el decirte que caos. además sí que me gusta el caos porque yo hacía Warhammer y tenía el caos. Yo tenía los hombres lagarto, ¿eh? Ojo. Es que esos eran muy difíciles de pintar. Yo tenía el caos porque las armaduras se pintan con negro y un poco de Eso es plateado verdad. y a tomar por saco. Bueno, venga, preguntas. Venga, preguntas. Hola, Moure. Tengo una duda, bueno, o más bien una petición de ayuda. Y es que tengo 2 perros y, a ver, yo les quiero mucho, pero son muy caóticos y me la lían muchísimo al pasear, se pelean entre ellos y intento educarles, pero no hay forma. Es que creo que son como caóticos por naturaleza. Entonces, no sé si tú podrías por lo menos explicarme por qué no pueden ser un poquito más ordenados, como otras especies, como las hormigas, que son ahí todo elegantes y van la una detrás de la otra. Y no sé, es que no sé si puedo hacer algo para que sean más estructurados. Estructurados, parece que quiere hacerles cirugía a los perros. Sí. De hecho, aquí yo creo que queda muy claro esa confusión que tiene mucha gente con el caos, de asumir que el caos se refiere a desorden. Y no es así, dice, no, mis perros son un caos. No son un caos, y de hecho lo está comparando con otro animal que dice que es más ordenado, pero que en realidad sí que es más caótico. Que Las hormigas son más hormigas. caóticas. Sí, A son ver. más caóticas. ¿Por qué? Porque sí que comparten los hormigueros, no una hormiga individualmente, los hormigueros comparten ciertas analogías con la teoría del caos. O sea, si lo piensas, un hormiguero es un sistema complejo, ¿no? Es un sistema dinámico y son muy sensibles a las condiciones iniciales y además su comportamiento se puede describir en gran parte con ecuaciones. De hecho, hay un montón de algoritmos sobre hormigueros. Pero ese orden, esas filas que hacen, ¿no? Que dicen, y mira qué ordenadas que hacen fila para comerse un trozo de chorizo masticado. Eso en realidad está un poquito más relacionado con el caos, que es con la autoorganización. Vale. ¿Vale? Ahora vamos a hablar entonces de autoorganización en concreto. Sí, Vale. en concreto de autoorganización. Vale, olvidamos el resto. Que es una Sigue. propiedad de sistemas complejos en los que unas pocas interacciones simples llevan a cierto orden y a comportamientos que son complejos. Y en el caso de las hormigas mola mucho porque ellas simplemente siguiendo unas reglas muy básicas consiguen tener cierto orden. Por ejemplo, ¿sabes las filas Sí. estas que hacen? En realidad lo único que tienen que hacer es cumplir. Pues primera orden, tú sal por ahí a buscar comida. Ujú. Segunda orden, si encuentras comida, coge un cachico, vuelve al hormiguero y ve dejando feromonas para dejar el rastro. Vale. Siguiente norma, si te encuentras un rastro de feromonas, síguelo hasta la comida y así cumples las normas anteriores, ¿no? Vuelves al hormiguero, dejas más feromona, al final hay un montón de feromona y termina habiendo muchas hormigas allí. Esto es un fenómeno de autoorganización. Entonces, tanto en el caos como la autoorganización se basan en pequeñas interacciones muy pequeñitas del sistema, y en el caos esas interacciones pequeñitas pues llevan a la jauja y a que el sistema sea muy difícil de predecir, pero la autoorganización lo que llega es que esas pequeñas interacciones lleven a cierto orden y cierta organización, y que cosas que parece que alguien las dirige, en realidad no las dirige nadie, sino que son pequeñas interacciones que lo montan todo. A ver, conclusión de la pregunta. Tus perros no son caóticos, tus perros son pesados. Son perros. Son perros, Claro. ten hormigas. Pues ten hormigas. que Salen más baratas. Salen más baratas, y además hay gente que las tiene como mascotas, ¿eh? Sí, Hay un yo montón he tenido. Joder, Yo he Ignacio, es tenido, que te pega muchísimo. Tener hormigas, te pega muchísimo. Yo he tenido Lasius niger, en concreto. Sí, Ostras, encima te fuiste a una especie que creo que es un poco difícil, ¿no? Es más de que las Mesor bárbaras. Bueno, da igual, seguimos. Entonces, segunda pregunta, ¿tenemos Vale, otra? sí, pasamos ya a la siguiente. Nos Yo cansamos diría de que sí. hormigas. Venga, otra pregunta. Hola, Moure. Yo tengo una preguntita.
sé que vais a hablar sobre el tema del caos y, bueno, y esas matemáticas mega raras. Y me he puesto un poco a pensar en eso y en esas mate mega movidas y me ha raras. surgido un poco la duda. ¿Se pueden utilizar lo que son las matemáticas para predecir la historia? Porque, vamos, igual que se puede predecir, por ejemplo, una tormenta, a lo mejor también se podría predecir una guerra o algún acontecimiento histórico. Adiós, gracias. Nos Gracias. ponemos aquí de ficción, ¿eh? Ojo, ¿esto a ti te recuerda algo? Sí, pero bueno, ya está claro que soy muy friki, ¿no? He tenido hormigas, he coleccionado los hombres lagarto y también he leído Asimov. Has leído Asimov, Fundación, una saga literaria que se basa en el concepto de la psicohistoria, que es una rama ficticia de las matemáticas. Ficticia, eso es, ¿vale? Ficticia, diseñada para predecir eventos históricos como revoluciones, guerras o la caída de un imperio, en este caso del Imperio Galáctico, el de Asimov, no el de Star Wars. Total, que es cierto que Asimov pues se basaba un poco esta psicohistoria en mates raras y no hablaba directamente del caos. Él no utilizaba teorías del caos, pero sí que había ciertos elementos en la psicohistoria que recordaban un poco a la teoría del caos. Por ejemplo, el tema de los atractores del caos. Es decir, él iba diciendo que iban a suceder ciertos acontecimientos históricos que iban a pasar casi seguro, independientemente de las condiciones iniciales, y esos podrían ser un poco esos atractores, ¿no? También consideraba que cuanto más te alejases del presente, menos probabilidades había de que se cumpliese esa especie de destino, esa especie de evento histórico, que es algo parecido a lo que pasa en la meteorología. A más días vista, menos probabilidades de que esa lluvia que dices que va a caer, caiga o no. Y también tenía en común que podía haber ciertas perturbaciones que lo desajustasen todo completamente y que hubiera que volver a establecer las condiciones iniciales, como puede ser, pues en nuestra historia, en la historia real, una pandemia, por ejemplo. En la otra, el mulo, para todos los seguidores. Estaba pensando en el mulo, un personaje que la lía parda y manda a la porra todas las predicciones. Fíjate que me parece súper interesante porque aunque podemos entender esto como analogías de lo que sería el caos, también podríamos entenderlo como lo que también parece que deja entrever Asimov, que es estadística, porque él te habla de que no puede predecir a la persona concreta, como es el mulo, pero sí esa tendencia que emerge de la población. Claro. Bueno, aunque dicho emerge, también te digo. Claro, sí. De hecho, sí que hay una ciencia que busca el estudio de, bueno, el predecir en cierta forma algunos fenómenos históricos o sobre todo dinámicas demográficas, sociológicas, que es la cliodinámica. La cliodinámica hace un análisis cuantitativo de la historia. Es un poco historia al peso, Me ¿no? gusta, ¿eh? ¿Qué sucede? Que no puedes hacer predicciones como tan exactas como las que hacía Asimov. ¿Por qué? Porque la historia es muy sensible a las decisiones personales. Claro. Y también a eventos externos, pues como puede ser eso, una epidemia, un atentado que haga que estalle una guerra inesperada. Entonces no se puede predecir de esa forma. Pero ¿sabes para lo que es súper útil la cliodinámica? Para reclamar los de ciencias, que la historia también es nuestra. Un poco, sí. No, a ver, la historia es una... Esto siempre está ahí, pero la historia es una ciencia. Sí, la historiografía además tiene sus Es una puntitos, ciencia. sí. Pero la cliodinámica es muy, muy, muy buena para estudiar el pasado. Porque si tú haces un análisis cuantitativo de la historia, tú lo que podrías ver es que quizás ciertos personajes, ciertos países o ciertos eventos históricos realmente han sido más importantes de lo que se pensaba para que sucediera otro evento histórico. Es decir, a lo mejor ves que hay cierto personaje que parecía que no pintaba nada en la historia y que dices, ostras, este personaje era muy importante, o sobre todo país, es decir, este país de aquí parecía que no pintaba nada y de la lió repente, parda. Fíjate. Mobre, tengo que decirte una cosa, porque hay que cerrar ya. ¿Qué? Pero que desde luego que no eres menos inteligente de lo que creo. Eres más inteligente de lo que creo. Has hecho una sección fantástica. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Que eres más vago de lo que creo. ¡Hala! No. Quejándote aquí por tener que trabajar un poco. Bueno, esto ya lo dijimos en una sección que, como bien decía Jeff Winger, el personaje de Community al que adoras, las personas inteligentes no estamos acostumbradas a trabajar. Voy a dejarlo así porque es una frase fantástica para acabar tu sección. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ignacio. La Sociedad Española de Radiodifusión presenta Ser ¡Viva la radio! podcast. Siempre.